El Panteón Civil de Dolores es uno de los más importantes y emblemáticos en la Ciudad de México debido a su riqueza histórica, cultural, arquitectónica y natural. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los voy a invitar a que juntos recorramos este panteón para conocer los secretos que encierra. ¿Están listos? Vamos a continuar. Estamos con Obdulio Ávila, aquí en el Panteón Civil de Dolores, que si bien todos nosotros sabemos que es uno de los panteones más importantes no solo en nuestra ciudad, sino en el país, muy pocos conocemos qué es lo que este panteón resguarda. ¿Cuál es un poquito de la historia de este panteón, Obdulio? Bueno, este panteón es único en el país y probablemente en América, pero en América entera, en las tres Américas. Primero, es el panteón más grande del país, 240 hectáreas. Segundo, es el único panteón del país que tiene la rotonda de las personas ilustres. 115 mujeres y hombres que han sido reconocidos como héroes en México. Tercero, es el único panteón en el país que además tiene la rotonda de los constituyentes de la Constitución de 1917 y además el de los defensores de la República, aquellos que defendieron a México contra la intervención francesa, contra la intervención norteamericana. Aquí están algunos de ellos depositados, pero además es el único panteón del país que tiene una serie de lotes como el alemán, como el italiano, el de los panaderos, del colegio militar, bueno, hasta los del escuadrón 201 también aquí están depositados. Tiene más de 260,000 fosas este panteón. Tiene también la única fosa común activa que existe en la Ciudad de México. Uno pensaría que al Panteón Dolores solamente vamos a venir a depositar un ser querido o a visitarlo, o a venir probablemente a acompañar a nuestros familiares el 1 o 2 de noviembre, pero no. Yo los invito a que conozcan la rotonda de las personas ilustres, que conozcan todos estos monumentos arquitectónicos y funerarios que son una belleza para el país. Aquí está depositado el primer embajador que tuvo México en los Estados Unidos, Matías Romero. Aquí están depositados una serie de artistas, hasta gente que hizo contribuciones importantes en sus comunidades de presidentes de la República. Aquí estuvieron los restos de varios héroes, como Leona Vicario, como Venustiano Carranza, que después se trasladaron a otras partes. Aquí estuvo Plutarco Elías Calles. De hecho, a la entrada del Panteón Dolores está el monumento funerario de Plutarco Elías Calles, que en el siglo pasado fue trasladado a otro lugar. ¿Por qué venir al Panteón Dolores? Porque no hay otro en el país como él. Pero también este panteón tiene una reserva natural y eso muy pocas personas lo sabemos. Es una gran reserva natural, además de arquitectónica. ¿Por qué una gran reserva natural? Porque este es un pulmón para la Ciudad de México con 240 hectáreas. Aquí hay víboras, cacomixles, aquí hay águilas, aquí hay una serie de fauna y flora que hay que preservar. Así que no solamente a aquellos que les guste la historia, la arquitectura, o las ciencias sociales, o la política, o vengan por un tema de deudos. También para todos aquellos ecologistas hay un espacio en el Panteón Dolores. Ahora estamos con Ángeles listos para iniciar nuestro recorrido por el panteón. ¿Cuál es la historia del Panteón Civil, Ángeles? El Panteón Civil Dolores adquiere una relevancia histórica importante, pues además de ser considero yo el panteón más importante del país, porque es el resultado de la aplicación de la ley de secularización de cementerios implementada por el entonces presidente Benito Juárez. El origen de este cementerio data de 1836, año en que la familia Benfield, proveniente de Liverpool, llegan a México por una recomendación médica. William Benfield llegó aquí a México con toda su familia, pero lamentablemente la menor de sus hijas contrae cólera. Lamentablemente ella muere y como ellos son anglicanos no pueden sepultar a su niña en un cementerio católico, pues en aquel momento pues todos los cementerios estaban bajo el dominio de la Iglesia Católica. Ellos tuvieron que sepultar a su niña en una playa y es a raíz de esa historia un poco trágica y triste por parte de ellos que él jura, junto con su esposa y sus 3 hijos, que van a fundar un panteón en donde no va a importar ni la religión ni la clase social, para que pudieran enterrar ahí a sus familiares. Quien lo lleva a cabo es su hijo Juan Manuel Benfield. Él sí, ya mexicano, compra estos terrenos y solicita la concesión al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien les otorga la
concesión el 5 de diciembre de 1874. Ellos abren sus puertas hasta el 13 de septiembre de 1875 y en él se estipula que tendrían que haber construido una serie de fuentes, riachuelos. No obstante, no lo cumplen para el siguiente año, por lo que el entonces gobierno en turno pues decidieron retirar la concesión en 1880. Y entonces a partir de 1880 ya esto es el Panteón Civil Dolores. El cementerio estaba dividido en 6 clases. Cada clase tenía un costo. Justamente la primera clase en aquel momento costaba 85 pesos y obviamente iba disminuyendo hasta la 6ª clase, digamos que la clase gratuita. Y ahí era donde regularmente sepultaban los más pobres. Pero sí, o sea, ya no tenían esta restricción en cuanto a religión, nacionalidad o justamente la cuestión económica. Viendo en general el cementerio se puede uno dar cuenta que justamente la primera clase es donde se va a ver muchísimos monumentos de arquitectura funeraria de finales del siglo XIX, que son majestuosos de esta corriente ecléctica, en donde podemos ver muchos Art Deco y Art Nouveau. El séptimo arte ha sido marcado en el género de terror por algunas películas emblemáticas en todos los tiempos como El Exorcista, Fenómenos y algunas otras películas mexicanas. Miguel Ravelo nos cuenta más al respecto. Here's Johnny. Una película de terror yo creo que es aquella película que en diferentes etapas de la historia ha utilizado elementos que pues provocan ansiedad en los espectadores, ¿no? Pero creo que una película de terror es aquella que busca las ansiedades de las personas en cada momento de la historia para hacerlas sufrir dentro de una sala de cine, pero al mismo tiempo pues obviamente creándoles una emoción que pues es difícil que logren en otros medios, ¿no? Fenómenos es una película de Todd Browning, que se hizo en 1932. MGM trataba de colgarse un poquito del éxito que otras productoras estaban teniendo con películas de terror. Lo que hace MGM es que contratan a Todd Browning, el director de Drácula, para hacer una película de terror diferente, ¿no? Que es Fenómenos, que es su título en español, Freaks en inglés. Y lo que hicieron aquí fue hacer una película que fue muy controversial en su época, ya que los actores que aparecen son personas que tienen algún problema físico real, ¿no? No son actores, no es maquillaje y mucho de lo que vemos en pantalla es real. Los protagonistas de la película son personas que sufren de enanismo, hay personas con microcefalia, personas que no tienen extremidades, ¿no? Uno de los personajes no tiene ni brazos ni piernas. La historia que nos va a contar Fenómenos es una historia que se desarrolla en un circo en donde la estrella principal es Cleopatra, la trapecista. Uno de los enanos del circo, que se llama Hans, está comprometido con Frida, pero Cleopatra, obviamente siendo una belleza impresionante, el show más importante del circo, que es el del trapecio, roba todas las miradas tanto del público como de las personas que trabajan ahí. Hans se enamora de ella y bueno, obviamente Cleopatra solamente juega con él, se burla de él, hasta que un día se entera que Hans acaba de recibir una cuantiosa herencia. Entonces ella decide hacerle creer que también está enamorada de él, se casa con él y es cuando junto con el forzudo del circo deciden matarlo. En 1932 fue una película tremendamente controversial, ya que por un lado algunos la calificaban de obra maestra y otros decían que era un producto de explotación, ¿no? Y Todd Browning es especialmente cuidadoso en mostrar cómo las personas aparentemente con dificultades físicas pues son tan normales como cualquier otra, ¿no? Y que inclusive, o sea que por supuesto los monstruos aquí no son ellos, los monstruos serán las personas aparentemente normales que buscarán un beneficio, que por ambición serán capaces de abusar, de ser crueles, que no se detienen ante nada. El tema es la forma en que el ser humano puede abusar y ser cruel con los de su misma especie, ¿no?
El vampiro es de 1957, la dirige Fernando Méndez. Es una película muy interesante ya que trae al cine mexicano el personaje ya clásico del vampiro, ¿no? El vampiro está interpretado por Germán Robles y cuya caracterización se basa obviamente en el vampiro elegante, aristocrático que creó Bela Lugosi justamente en Drácula de Todd Browning en 1931. Y de lo que trata la historia es de una mujer que va a la hacienda familiar, que es Ariadne Welter, a visitar a una tía que está enferma. Cuando ella llega, resulta que la tía ya murió y hay un misterioso conde Duval queriendo hacerse de la hacienda, ¿no?, en la que ella vive, queriéndole comprar la hacienda familiar. Creo que no debe olvidarse la mujer vampiro que aparece en la película, que es Carmen Montejo, que inclusive llega a ser hasta más aterradora que el propio Germán Robles, ¿no? Germán Robles es la interpretación clásica del vampiro mexicano, pero Carmen Montejo le da también una aproximación muy interesante al personaje y al mito. Y uno de los elementos que yo considero más valiosos del vampiro, el personaje de Abel Salazar le da una vena cómica a la película que está muy bien, o sea, a pesar de ser una película de terror, está muy bien integrada la comedia a través del personaje de Abel Salazar, y creo que al final lograron conjuntarse para darnos probablemente una de las mejores películas, si no es que la mejor película de terror mexicana de la historia. William Friedkin dirigió El Exorcista y de hecho es uno de sus grandes aciertos, de una forma muy realista. O sea, una película de posesión satánica nunca se había, no se había realizado de una forma tan realista, con un enfoque tan directo como lo hizo William Friedkin. Entonces creo que El Exorcista, más de que de posesión satánica, habla de la crisis de fe, habla de las diferentes crisis que tienen los personajes. Es una película pues que genera terror en cualquier persona, ¿no? Obviamente, más allá de los increíbles efectos visuales que tiene, de los efectos de sonido, es una película que toca temas bastante perturbadores. El Exorcista fue la primera película de horror nominada a Mejor Película, y uno de los Óscares que ganó, el de sonido, en el equipo que ganó el Oscar a los efectos de sonido, trabajó Gonzalo Gavira, que era un mexicano. Uno de los puntos más visitados aquí en el Panteón Civil de Dolores es la Rotonda de las Personas Ilustres, misma que hasta hace unos años era conocida como la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí, Ángeles? En la Rotonda de las Personas Ilustres podemos encontrar 115 monumentos funerarios que representan la vida y obra de todos aquellos hombres y mujeres que han aportado de alguna forma o dado lustre a nuestra patria. Dentro de estos 115 monumentos tenemos que son 8 mujeres mexicanas que han estado participando desde diferentes aspectos de la vida nacional y 107 hombres. ¿Qué personajes podemos encontrar aquí? Pues mira, de los más visitados es la escritora Rosario Castellanos. De hecho, te puedo contar como una anécdota de ella. Cada semana había alguien que venía a ponerle una rosa en la mano. David Alfaro Siqueiros con su obra El Prometeo, que justamente representa la obra de él. Diego Rivera a través de una representación de la Nahuacalli, así como José Clemente Orozco, que fue el primer artista muralista de principios del siglo XX que fue inhumado aquí en la Rotonda, que tuvo ese honor de pertenecer a este espacio. Dentro de los monumentos funerarios más majestuosos, impresionantes en cuanto a arquitectura se refiere, está el monumento al expresidente Sebastián Lerdo de Tejada, que justamente le debemos la existencia de este panteón. Asimismo, otro de los más visitados es justamente el compositor y músico Agustín Lara. Nos encontramos delante de la tumba de don Venustiano Carranza, sin embargo sus restos ya no descansan aquí.
Así es, Alexia. Este monumento se considera un cenotafio, pues está en memoria de don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza fue inhumado el 23 de mayo de 1920, después de su asesinato en el estado de Puebla. Una vez que el monumento a la Revolución es declarado monumento mortuorio para el descanso de todos los participantes de la Revolución Mexicana, el 4 de febrero de 1942 sus restos son trasladados al Monumento a la Revolución y es él el primero en ocupar este espacio tan emblemático de la Ciudad de México. Tina Modotti no solo fue una gran fotógrafa, sino también una de las figuras femeninas más influyentes durante el siglo XX, y su tumba se encuentra aquí. Tina Modotti halla su descanso eterno aquí en la quinta clase, lote 5. En él podemos encontrar justamente el emblemático poema que le dedica Pablo Neruda, grabado aquí sobre su tumba, así como el grabado que le hace su gran amigo, el grabador Leopoldo Méndez. Ella, como gran precursora de la fotografía crítica, realizó una serie de obras que representaba o trataba de reflejar la vida del ciudadano más común de aquellas épocas, pero esa fue como su segunda etapa en cuanto a la fotografía en México. La primera etapa se vio más referenciada en cuanto a la obra que retrató de Diego Rivera y de José Clemente Orozco, justamente porque ella en su momento tuvo muchísima afinidad y empatía con los campesinos, con los obreros y con toda esta clase desprotegida que vivía los embates de la élite política de la época. Ella muere el 5 de enero de 1942, víctima de un infarto en un taxi rumbo a su casa, a la edad de 46 años. Otro lote funerario que es emblemático del Panteón Civil de Dolores es el de Diputados Constituyentes de 1917. En este espacio se encuentran inhumados 72 diputados de todos los que conformaron el Congreso Constituyente. No obstante, cada uno de los integrantes de ese Congreso están rememorados ya sea en los nichos o en alguna de las tumbas que se encuentran en este espacio. ¿En qué sitio nos encontramos ahora, Ángeles? Estamos en el lugar de descanso de todos aquellos hombres que defendieron a nuestro país durante el siglo XIX y principios del XX. Es decir, los hombres que participaron en los movimientos de defensa contra el ejército francés y el ejército estadounidense. Aquí se hallan monumentos funerarios de finales del siglo XIX. Ahora nos encontramos en un lote que tiene características muy peculiares aquí en el Panteón Civil y que es uno de los más visitados porque a pesar de todo resulta pintoresco. Es el lote de los panaderos. Así es, el lote Unión y Concordia del ramo de panaderos. Este lote se otorgó en 1884, por lo tanto también es un lote histórico. Pero además de eso, resulta representativo del Panteón Civil Dolores, pues sus características son completamente diferentes al resto del panteón, pues estamos a un nivel por debajo del nivel de los demás lotes o inclusive del panteón. Estamos rodeados por vegetación y por árboles que hacen que este lote permanezca casi en la oscuridad. En las noches definitivamente aquí es un poco tétrico entrar, la verdad, da mucho miedo porque no se ve absolutamente nada. Se dice que en algún momento vinieron a hacer aquí la grabación de una serie y a la tercera noche en la que hicieron aquí la filmación salieron corriendo porque escucharon un grito desgarrador de una mujer. Y este es el lote dedicado a la Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana fue creada en 1915. Este lote se da en concesión en 1933 y aquí podemos encontrar los restos del general brigadier piloto aviador Roberto Fierro Villalobos, que fue promotor de la aviación civil y militar, participó en la defensa de algunos movimientos armados en la década de los 20, además de que tiene récords de velocidad y distancia. Y así como muchos de los casos que pudimos conocer el día de hoy, existen muchísimos otros que la verdad son muy interesantes y tienen anécdotas muy divertidas para compartir, como el caso de Conchita Jurado. Así es, Conchita Jurado era una actriz solterona
que a la edad de 60 años se aventó a hacer una serie de bromas a toda aquella élite política y artística de esa época, de los años 20 aproximadamente. Ella, junto con 3 amigos más, creó un personaje, Carlos Balmori. Carlos Balmori era un español que era empresario, tenía muchísimas mineras, madererías, que sus grandes amigos fueron, Plutarco Elías Calles, su compadre fue Porfirio Díaz. Lo que él hacía era asistir a esas grandes fiestas en donde toda la élite del poder político y social de aquellos años a jugarles bromas. Él se disfrazaba de este hombre con una gabardina, se ponía un bigote y unos lentes oscuros y un sombrero. Normalmente asistía a estas fiestas con tal de evidenciar el interés de la gente que generaba el poder económico. Hacía todos estos engaños para ver hasta dónde podían llegar y los engañaba. Y una vez que formulaba toda la broma, la ejecutaba, al final ya una vez que las personas caían, él se descubría, se quitaba su sombrero y se quitaba los lentes y el bigote y al ver el resultado era una señora de 60 años. O sea, nadie lo podía creer. Mucha gente pues en realidad se enojaba muchísimo, ¿no? Otros pues ya mejor les quedaba reírse y pues eran parte de las balmoreadas. Hoy en día la fosa de Conchita Jurado la tenemos aquí en el Panteón Dolores, en donde esa fosa está ejemplificado con algunos mosaicos representando las balmoreadas. La tanatología es una disciplina que aborda todo lo relacionado con la muerte de los seres humanos. Conozcamos a una experta en el tema. La tanatología es la ciencia que estudia todos los procesos de muerte. La muerte como tal es aquello que en algún momento tuvo vida y deja de servir. Pero no solamente son los procesos de muerte, sino también todo lo que implica una pérdida. ¿Qué es una pérdida? Pérdida es todo aquello que yo en algún momento tuve y de repente ya no lo tengo. Por ejemplo, un amor, una relación, hijos, pareja e incluso la salud como tal. No se considera duelo o pérdida aquello que no he tenido. Tiene que ser todo aquello que en algún momento tuve y por circunstancias ya no lo voy a tener. Una persona que acaba de ser notificada por alguna enfermedad en etapa terminal, lo más importante creo que es conocer su entorno, la situación económica que la persona tiene, ya que no es lo mismo una persona que sí cuenta con recursos económicos para poder solventar el tratamiento de cierta enfermedad a una persona que no cuenta con estos recursos y que incluso su esperanza de vida puede disminuir. Se toma en cuenta también la familia, el entorno social, la profesión, la cultura que esta persona tiene y en base a ello, esa es la actitud que la persona va a tomar. Creo que aquí lo que sería importante trabajar con estas personas es que ellas empiecen a reconocer la circunstancia en la que están y buscar ayuda profesional para que en base a ello, ya sea con psicólogos, tanatólogos, somos personas especializadas en esta área para llevar al paciente o a la persona a vivir día a día y a disfrutar al máximo todas las oportunidades que tenga. Al visitar este lugar podemos conocer la vida en el panteón a través de las historias, los personajes y las anécdotas que hacen de este un sitio emblemático para todos nosotros. Por hoy nos despedimos, deja tus comentarios en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Visita nuestro podcast en iTunes y el canal en YouTube si quieres volver a ver este o cualquier otro de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.